Vamos a comenzar, nos ponemos en pie, hermanos, vamos a leer la palabra del Señor en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Y les doy el título de esta predicación, se llama Sin santidad nadie verá al Señor. Y hoy el Señor va a hablar a nuestras vidas. Prepare su corazón, porque Dios nos va a hablar. Amén. Dice la palabra como está escrita en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Hablemos con el Padre. Padre Santísimo que estás en el cielo, en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos has permitido, Señor, llegar a este lugar, Señor, para que tú hables a nuestros corazones. No porque tú estés limitado a estas cuatro paredes, sino porque tú pusiste el querer como el hacer y nos diste fuerza, Señor, para levantarnos, Señor. Y venimos contentos, Señor, para que tú nos hables a nuestro corazón, reconociendo nuestra imperfección, Señor, reconociendo nuestro pecado. Y lo traemos delante de ti para que lo quemes, Señor, que quemes, Señor, en nosotros, Señor, que nuestra carne sea menguada, Señor, para que lo espiritual siga creciendo, Señor. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y te pedimos por todas aquellas almas, Señor, que van a escuchar este mensaje a través de los medios sociales, Señor. Te los pongo en tus manos, Señor. Mi oración, Señor, es de que seas tú hablando a sus corazones, mi Dios. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Tomen asiento, hermanos. Para entender más este versículo, tenemos que tomar las reglas de la hermenéutica, que es la tercera regla, que es leer el texto y el contexto. Y en este caso, pues no vamos a hacer la excepción. Seguir la paz con todos. Ok. Seguir la paz habla de que haya unidad unos con otros, pero también dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es donde habla de ser santos como Dios es santo. Cuando habla de santidad, habla de una acción voluntaria donde nosotros estamos cediendo nuestra voluntad para apartarnos del pecado. El apartarnos del pecado habla de todo esto. Entonces, por eso es importante entender esto. Y para esto tendríamos que irnos hacia atrás para entender un poquito más. Yo los invito ahí en el versículo 5 del mismo capítulo. Y dice así, y habéis ya olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esta predicación está dirigida a los hijos de Dios, a los cristianos. A los que no son hijos de Dios, pues mire, échese un sueñito y recárguese ahí con su acompañante. Va dirigida a ellos porque vamos a hablar sobre lo que es la santidad. Sino después no va a poder soportar la disciplina, y es lo que nos va a hablar. Por eso menciona, la disciplina lleva la intención de corregir algo que está obrando mal, o que está pensando mal en este caso también. ¿Qué prefiere? ¿La disciplina? Porque ahorita nos va a decir algo. Dice, si soportáis la disciplina, en el versículo 7, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Qué prefieren? ¿La disciplina de parte de Dios o que Dios los llame bastardos? Yo nomás estoy leyendo, pero vamos a acomodar el pensamiento. ¿Qué es lo que si somos o no somos? ¿Hemos o no hemos? Entonces, prepare su corazón para recibir una exhortación de parte de Dios, porque dice el Señor, mirar el amor y la severidad de Dios. La severidad de Dios se va a ver también, es una manifestación de su amor, porque como nos ama, nos disciplina, así como nosotros amamos a nuestros hijos y no queremos que se pierdan, queremos que crezcan y que maduren, y obviamente que se tiene que ejercer la disciplina. ¿Por qué usamos la disciplina? ¿Que de a tiro son muy malos nuestros hijos? No, porque son imperfectos.
y tienen que ser corregidos, tienen que ser dirigidos, y la intención de la disciplina es para corregir algo que se está desviando. ¿Qué padres seríamos si los dejamos que hagan lo que ellos quieran? Por eso preferimos, ¿no?, que el Señor nos discipline, y vamos a recibirlo de parte de Dios como: ay, Señor, es tanto lo que me amas que no permites, me aceptas tal y como soy. Me aceptaste con todos mis defectos, con todas mis imperfecciones, mis iniquidades, pero no quieres que me quede como estoy. Entonces tiene que haber un cambio, y nos habla de la santidad en lo que vamos a hablar sobre lo que estamos hablando en esta serie. Dice: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. ¿Saben? Tú puedes escoger a tus amigos, pero en cuestión de tus padres y tus hermanos y tus parientes, nosotros no los podemos escoger. Ya viene en el paquete. Cuando nacimos, ¡tarán! A lo mejor no es la madre perfecta, a lo mejor no es el padre perfecto, pero son nuestros padres. Y tenemos que amarlos y tenemos que honrarlos. Cuando dice así, dice que ellos nos disciplinaban como a ellos les parecía. Saben, hoy por hoy estamos viendo una generación que se ha ido desviando porque se han olvidado de la corrección. Y vemos cómo hoy estas generaciones, vemos que los niños son los que mandan a los padres. Los padres hemos menguado en cuanto a la disciplina. No quiere decir de que estemos ahí con la vara todo el tiempo, pero hay muchas maneras de instruir a nuestros hijos. Es por eso de que hoy por hoy vemos una generación difícil de corregir, porque si no los corregimos desde que están en unas rejitas dentro de una cuna, al rato va a ser bien difícil, porque vamos a querer hacerlo detrás de unas rejas de una cárcel, porque no los disciplinamos, porque no los exhortamos. Ahora pone el ejemplo de los padres, dice, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero está hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Miren, inclusive hasta cuando vas ahí con tu vecino, con tu hermano en Cristo a visitarlo, y el niño hace una travesura y lo tienen que disciplinar, hasta uno se siente mal. Ay, no le pegue, oiga, no, es que lo necesita. Y hay veces que nos queremos comportar mejor que Dios o más buenos que Dios. Pero en el amor de Dios nos dice, si no usas la vara, en este caso de la corrección, entonces no amas a tus hijos. Entonces recibamos esto de parte de Dios. Dice, sino de tristeza, dice que no es de causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Por qué? Porque lo han practicado. Ándele, mijo, ándele, mijo. Entonces es como nosotros, estamos hablando ya de una generación como la mía, nos dominaban hasta con la mirada, ¿no es cierto? ¿O no? O algunos sí, o algunos no. ¿A dónde va? Oye, papá, señor padre, ay, sí, ya cambia. Sí, entonces dice, por lo cual, dice versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Versículo 13, y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Bueno, hasta ahí hemos leído el contexto, que habla de la disciplina, ¿correcto? Sí. Ok. Síganme con mucha atención. Ahora dice, seguir la paz con todos, seguir la unidad en la familia, en los hermanos, con los familiares, con todos. Dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ahora,
¿Por qué dice esto? ¿Acaso quiere decir de que vamos a alcanzar la santidad de Jesús? Sería imposible. Sino que sigamos dice, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuando habla de esto, es porque nadie, y lo voy a enseñar en otras predicaciones, nadie se puede santificar si no ha creído en el Señor Jesucristo, si no le ha recibido, porque nadie puede ser santificado si no ha sido justificado primero. ¿Y cómo es que viene la justificación? Es a través del arrepentimiento, y el arrepentimiento es el resultado de haber creído en el Evangelio de Jesucristo. Entonces hay un proceso por el cual podemos alcanzar vamos a llegar a la santificación. En la santificación, recuerden esto de que es primero la justificación y después la santificación. Nadie se puede santificar y después justificarse. No se puede así, porque el que se está santificando lo está haciendo en sus propias fuerzas. Pero cuando nos santificamos de parte de Dios es porque no es en mis fuerzas, sino en el poder de Cristo que está en mí. ¿Me explico? Ahora, por eso el Señor Jesucristo le decía a Nicodemo, dice, os es necesario nacer de nuevo. Si no nacieres de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Si no eres justificado a través de mi sacrificio, que creas en mi sacrificio, no puedes entrar en el reino de Dios. Ahora, para entenderlo, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, vamos más adelante, dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Ahora, ¿a quién les está hablando? Diga, a nosotros, a la iglesia. Entonces menciona, dice, mirad bien, observe, hágase una autoevaluación, observe bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Su misericordia, su perdón. Por eso menciona, dice, si no perdonas a los que te han ofendido, mi Padre que está en los cielos no te perdonará, ni en este siglo ni en el venidero. Lero, lero, candelero. ¿Por qué? Porque hay consecuencias de no obedecer. Entonces, por eso menciona, dice, mirad bien, no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Dice, que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, yo he enseñado esto muchas veces en cuanto en el matrimonio, en la familia, pero vamos al contexto de lo que nos está hablando. Claro que se puede extraer el versículo para aplicarlo a nuestra vida, a nuestro diario vivir. Sin embargo, para no salirnos del contexto, tenemos que entender esto cuando dice que brotando alguna raíz de amargura. Es que mi esposa me dijo, es que mis papás me dijeron, nunca me dijeron que me amaban. La amargura de la que está hablando es el resultado de no haber aceptado ¿qué? La disciplina, la corrección. ¿Me explico? Ok. Dejen sacar las manzanas, sin ofender su intelecto. Miren, cuando el Señor nos enseña, menciona esto, dice, por ejemplo, viene la corrección. Viene el pastor, voy a predicar, estoy predicando. Sin la santidad nadie verá al Señor. Y alguno de ustedes se puede amargar. Va a empezar otra vez el pastor, lo dice por mí. Y voltea le dijiste algo, ¿verdad? Ahí con la esposa o el esposo. Lo dice por mí. ¿Cómo cree, oiga? ¿Cómo cree que lo digo por usted? Claro que lo digo por usted. Claro, aquí al que no me está escuchando, a usted le estoy diciendo, santifíquese. Apártese de todo pecado. Pero no, el pastor lo dice porque se cree muy santo, se cree... No. Yo lo enseño, pero si usted no acepta la corrección, ¿mía o de parte de Dios? Es de parte de Dios y se amarga. Por eso me dice, mirad bien, no sé que alguno se amargue por no aceptar la disciplina de parte de Dios. ¿Ya me expliqué? ¿Ya ven que con las manzanas se puede mejor? Dice que brotando alguna raíz de amargura. Ahora, brotar es de dónde? De algo que ni siquiera, a lo mejor ni me doy cuenta lo que voy cargando.
porque ahorita hablo de esto. Y la semana que entra voy a hablar de los padres contra los hijos, así, así. Y otra vez va a hablar de mí, va a decir, sí, claro que sí, fíjese. Dice que alguna raíz de amargura os estorbe. ¿Qué es eso de estorbar? Cuando recibe la disciplina es para qué, para corregir. Pero si no se deja corregir, entonces hay algo que está obstruyendo la comunión con Dios. Si yo hablo al matrimonio, si hablo a los padres e hijos, si hablo en la comunión entre los hermanos y se ofenden y se amargan, entonces viene ese choque y dice, os estorba. ¿Por qué es que muchos no crecen? Tienen 5, 10 años, 20 años. Miren, si usted tiene más de 3 años de cristiano yendo a una iglesia y no se ha bautizado, hay un problema. Si usted tiene más de 3 años en el evangelio y no se ha casado delante de Dios, usted está en fornicación. Lo dijo por mí, sí, fíjese. Sí, ahora sí, ¿verdad? ¿Qué, se va a amargar? Arréglese con Dios. Sigue siendo pecado, entiéndalo. Sí, para que en la noche no. Santifíquese. ¿Qué debo de hacer? Corregir, ¿no es cierto? Les digo donde les dolía. Bueno, dice, os estorbe. Dice, y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué es eso? ¿Ya viste lo que dijo el pastor? Se me hace que el pastor... Y hacen su club antipastor. ¿Y la culpa la tiene el pastor? ¿Yo escribí esto? No. Aguántese. Mi intención es defender. Tal vez lo hago con sarcasmo, con ironía. Pero el Señor así lo hacía. Estoy usando retórica para que haya un entendimiento. Mire, lo que estoy haciendo es rascándole. Duele, sí, pero hay momentos que hasta el rascar da una satisfacción. ¿Sí? Ráscame. Mija, ¿me rascas acá? Sí, porque hay una satisfacción. De primero me duele, pero después ráscame, ¿no? Sí, échele, pastor, échele, necesito eso. Habla de una madurez, un crecimiento. Y ya no se amarga por la predicación, sino que dice, habla, Señor, que tu siervo escucha. Amén. Fíjense lo que dice el versículo 25, dice, mirad, que no desechéis al que habla. Ahora, es el pastor otra vez, la culpa al pastor. Miren, a mí me tocó bailar con la más fea. Con usted, con... Alguien tiene que decir esto, ¿no es cierto? Miren, si ustedes quieren un profeta de almohadilla, váyanse ahí aquí a Houston, ahí está uno que riéndose les dice todo lo que ustedes quieren escuchar, pero no los confrontan con su pecado. Entonces, ¿qué aquí no es un hospital donde venimos todos los enfermos de pecado y venimos para ser sanados? Y el primer enfermo es el pastor, fíjense. Ahí, suegra. Mira, dice, mirad, que no desechéis al que habla. No maten al mensajero, por favor. Dice, porque si no escaparon aquellos que desecharon a los que amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros. Y desecharemos al que amonesta desde los cielos. ¿Quién es el que les está hablando? El Señor. Mire, si yo le caigo gordo, no me vea, volteese a la pared si quiere, pero escuche la palabra de Dios. No deseche, no menosprecie el mensaje de Dios. Esto se preparó para vuestra enseñanza. Miren lo que dice el Señor Jesucristo. Bueno, nos dice la palabra. Dice... En segunda de Pedro, ahí me esperan, porque más bien, si son rápidos, pero yo nada más lo voy a leer. Traigo 2 escrituras y si gusta apúntelo y si no, pues bueno, queda grabado. Eso de que queda grabado es para que lo vuelvan a escuchar, hermanos, ¿eh? El propósito por la cual yo empecé a grabar mis predicaciones no era tanto para andarme ahí promocionando, no, hermanos. Es para dejar testimonio a mis hijos y que ellos digan, sí, él es un hombre de Dios o no, era un falsante, falso maestro. No, es el testimonio de mi parte, es la mejor herencia que le puedo dejar a mis hijos. Y también a ustedes.
¿Para qué? Para que seamos edificados y crezcamos. Amén. En 2 de Pedro 2, 4, 5 dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Miren, cuando dice pregonero de justicia, quiere decir que predicaba la palabra. Dios le dijo: hazte un arca. Sí, tal vez como sus vecinos: ¿qué estás haciendo aquí? Un arca porque va a venir un diluvio. No es cierto. Arrepiéntanse porque viene juicio de parte de Dios. Dios me dijo que va a ser un juicio. Y ahí martillando, arrepiéntanse. Es lo que debemos de hacer, trabajando y predicando, trabajando y predicando. Ahora, con el testimonio de Noé, dice que era pregonero de justicia, predicaba la palabra con sus acciones. Menciona, retomo el versículo, dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia. Eso de guardar es de que lo apartó. ¿Para qué? Para santificarlo. Lo apartó, porque eso es eso, santificarnos. Santo es alguien que se aparta del pecado. Y dice que a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. En Hebreos 11:7 nos habla del mismo Noé. Dice: por la fe, Noé, ahora cuando dice por la fe viene por el ¿qué? Eso, qué bueno. Por el oír. ¿Quién le dijo? Dios le dijo. Él creyó a Dios. Él dice: por la fe, cuando fue advertido. Lo que yo estoy haciendo, ¿qué no estoy advirtiendo? Sí. Santifíquese. Apártese de pecado. Dice: fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. ¿Saben? La gente que estuvo ahí, las generaciones de Noé, cuando él estuvo ahí trabajando en el arca, no fue un día, no fueron 2, fueron 120 años. Ahí seguir trabajando y trabajando. Era algo que no había pasado, no se había visto antes. ¿Por qué? Porque dice que la tierra soltaba un vapor, la humedad que salía de la tierra y regaba toda la tierra. No había llovido anteriormente. Para nosotros vemos la lluvia, va a llover, hay arreboles en el cielo. Bueno, para nosotros ya es algo común, pero eso no se había visto. Y cuando yo les predico del juicio de Dios, viene juicio delante de Dios, de parte de Dios, y no lo creen. Es la misma generación. Y ahorita lo vamos a ver. Bueno, estamos hablando, es el mismo tipo en los tiempos del Señor. Dice, que preparó, dice, porque, retomo, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Miren, ahorita nosotros podemos decir: el Señor va a venir, pero muchos siguen sus vidas como que si nada fuera a pasar y no se apartan, siguen en lo mismo, en su pecado, en su fornicación, en su adulterio, en su avaricia, en su codicia. No hay un temor a Dios. ¿Ustedes creen que nos bañamos, nos perfumamos, nos ponemos el mejor traje para venir a que nos vean? No, mi trabajo es exhortar. Por eso decía Pablo a Timoteo: predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, exhorta, reprende, con paciencia. No te alborotes, pastor, con paciencia y doctrina, con entendimiento, para que haya un crecimiento. Por eso menciona, dice, con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Ahora fíjense, su casa. ¿Qué estás haciendo, padre de familia, para que tu casa se salve? ¿Qué estás haciendo, madre de familia, para que tu casa se salve? Este hombre dijo que con temor preparó el arca para que su casa se salvase. Muchos piensan que porque, es que mis hijos no quieren venir, fórcelos a entrar. ¿Cómo? Con el amor.
No hay más fuerza que el amor. No es con látigo, no es con espada ni con ejército, sino con el Santo Espíritu de Dios para apartarlos, para ayudarlos. Redargúyeles. ¿No te das cuenta el camino que has tomado? A los hijos en la drogadicción, en las jovencitas que andan con uno, con otro. Es que no quiere nada con el Señor. Es cierto que no, ni tú querías nada. Pero fue a través de la predicación que creíste en el Evangelio. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? Dice Pablo. Ya se enojó el pastor. No te emociones, pastor. Con paciencia y doctrina. Preparó el arca, en la que su casa se salvase. Por la fe, por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de justicia que viene por la fe. Voy a hacer una pregunta retórica, voy a hacer una pregunta al aire y cáchela. ¿Quieres saber qué tipo de creyente eres? Hoy te invito a que hagas una autoevaluación. Que digas, del 1 al 10, ¿dónde estoy? No, pues dijo aquel, con que entre de panzazo. No, ese no es el punto. Miren, si hay algo, Dios dice, ser perfectos como yo soy perfecto. Ahora, déjame enseñarte eso más adelante. Pero la intención de Dios en nosotros, en nuestra vida ya como cristianos, es santificarnos. Porque ya tienes la salvación. Le estoy hablando a la iglesia. Que te apartes de pecado. No juegues con tu eternidad. ¿Por qué? Porque dice que el que persevera hasta el fin, este será salvo. ¿La salvación se pierde? No se pierde. Pero tú la puedes desechar cuando no te apartas del pecado. Por eso, denme la oportunidad. Les pido permiso de enseñarles. Yo asumo la responsabilidad de lo que les estoy diciendo. Me puedo equivocar como ser humano. Y como pastor me puedo equivocar. Pero asumo esa responsabilidad de la exhortación que me da Dios. Enséñales que se aparten de pecado. Porque viene juicio. ¿Quieres saber qué tipo de creyente eres? Yo te invito, vamos a retomar desde el principio en Génesis capítulo 6, donde nos va a comenzar a hablar de Noé. ¿Llevas el tiempo, hermano? Aquí no se ve. No toma el tiempo. Gracias. Capítulo 6, versículo 5 en adelante. Amén. Ahora, aquí del capítulo 6, yo tengo el encabezado donde dice el gran diluvio. Y del versículo 5 menciona así, dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Qué es lo que dice en Mateo capítulo 24? Dice, y la venida del Hijo del Hombre serán como en los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, comían y bebían. Y habla de una dispensación que iba a venir. Ahora, díganme, ¿no es eso el día de hoy? Se casan, se divorcian, se juntan con uno, se casan, se divorcian. Y era el pensamiento de continuo solamente el mal. Miren, si usted se levanta en la mañana y no dice, gracias Dios por otro día, y dice, ay, ¿cómo le haré para esto? ¿Cómo le haré para aquello? ¿Cómo no me voy a dejar de mi patrón? Ya está pensando mal. Por eso yo quiero implantar el pensamiento de Dios, la palabra de Dios en sus corazones, en sus mentes, para que cuando ustedes hablen de la palabra de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Ahora, recuerden esto, dice, miren, el diluvio fue la consecuencia, fue una inundación de agua, pero fue la consecuencia de una inundación de pecado. Por eso menciona aquí, dice que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahí está, pastor, Dios se arrepiente. Sí se arrepiente, pero un arrepentimiento de dolor.
Le dolió que el hombre haya decidido hacer el mal. Menciona Eclesiastés, Salomón dice, solo una cosa he hallado, que Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre decidió hacer el mal. Y heredamos el pecado original. ¿Por qué pecamos? Porque heredamos, porque somos pecadores. Nada más por eso. Aunque usted no quiera pecar, va a pecar. ¿El pastor peca? Sí, también peco, porque tengo dos naturalezas. La humana y en este caso la simiente incorruptible de Dios, que es su palabra. Y es la que me capacita para santificarme. Amén. Ahora, sigue diciendo, dice, versículo 7, dice, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Entre toda la gente hubo alguien de todos, Dios puso la mirada ahí en un hombre y dijo, este hombre, gracia. ¿Se lo merecía Noé? Gracia, dice gracia, no se lo merecía. Pero dice que creyó y por la fe preparó el arca. Entonces me habla de que hubo un momento en el cual Dios derramó de su gracia, como lo hizo contigo, como lo hizo conmigo. Gracia, regalo inmerecido. Ahora sigue diciendo, dice, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Cuando dice perfecto, quiere decir, tampoco no es como Job, dice justo. No, sino que está hablando no en una perfección humana, sino que era de carácter íntegro. Ahora dice que se distinguía en sus generaciones, para entenderlo. Dice, con Dios caminó Noé. Ahora, déjame decirte algo, dice el profeta Amós, dice, ¿andarán dos si no estuvieran de acuerdo? ¿Por qué vienen los divorcios? Porque no están de acuerdo. ¿Por qué vienen las separaciones? Porque no están de acuerdo. Pero dice que Noé, y dice, y con Dios caminó Noé. Dice, hablando de otro hombre llamado Enoc, 300 años caminó Enoc con Dios. ¿Por qué? Porque estaban de acuerdo. ¿Por qué siguen los matrimonios? Hay desacuerdos, sí, pero siguen de acuerdo en el compromiso del matrimonio. Amén. Sigue diciendo ahora. Dice, y engendró Noé a 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era su pensamiento de continuo solamente el mal. El versículo 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio, hablando Dios a Noé. Dice, de agua sobre la vida, de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Ahí está la advertencia. Por eso dice que preparó el arca con temor. Dice, mas estableceré mi pacto contigo y estarás en el arca, tú y tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Ahora, ¿por qué es que los hijos siguieron a Noé? Por su testimonio. Porque el llamamiento, ¿a quién fue? A Noé. Ahora, pregúntate muy bien. Cada quien tiene su libre albedrío. Tus hijos tal vez, a lo mejor tú estás dando buen testimonio. Y tus hijos no quieren nada porque Dios respeta el libre albedrío. Pero también pregúntate, ¿por qué no están aquí tus hijos? ¿Por qué no están aquí tus hermanos? ¿Por qué no están aquí tus padres? Ahí la aviento al aire. Cáchela. Por eso usted se va a medir en la medida de santidad en la que está viviendo. Dice, y de todo lo que vive, versículo 19, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, y de todo reptil y de la tierra según de reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo
de todo alimento que se come y almacénalo y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé. Y lo hizo así Noé. Noé obedeció. Para Noé la obediencia era comprometerse a un proyecto a largo plazo. Ya expliqué de que se tardó 120 años en construir el arca. Algunos cristianos no participan de la santidad porque no les importa. A ellos les importa más su vida hoy y no su morada eterna. Dice que hacer tesoros en el cielo, no en la tierra. Si usted piensa en lo terrenal, ahora quiero que lo acomoden esto en lo espiritual y lo terrenal en lo terrenal. No quiere decir que no compres una casa, no planifiques para tu futuro. De eso no estoy hablando. Porque debemos de calcular el costo y hacer medidas en todo esto, tomar medidas. Pero de lo que está diciendo, que si tu corazón está en esas cosas terrenales, si piensas en lo terrenal vas a quedar, en la tierra. Pero si piensas en lo celestial, si haces tesoros en el cielo, donde el orín no corrompe, ahí está. Cada acción que haces en el nombre del Señor y lo haces para el Señor, obviamente a tus hermanos y a tu prójimo, es otro ladrillito que estás construyendo ahí en tu morada eterna. Amén. Dice, y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. No dijo, bueno, no, Dios, ¿por qué no le ponemos aquí un cuartito le ponemos aquí una plasma y le ponemos de esas grandotas? Ya ves que no, lo hizo como Dios le dijo. ¿Qué es lo que no entiendes cuando dice perdona a tus hermanos? Sí, pero como Dios lo dijo, así como mi Padre os ha perdonado, dar de gracia lo que recibiste de gracia. Y eso, miren, nada más tomó el perdón. ¿Qué es la mentira? ¿Qué es el chisme? ¿Qué es la calumnia? ¿Qué es la amargura? Dígalo, santo. Lo dije por usted, yo sé que lo pensó. Ahora, dice el versículo 1 del capítulo 7, dice, dijo luego Jehová a Noé. ¿Luego de qué, pastor? Luego de que obedeció, luego de que creyó y que por consiguiente actuó, no actuó para creer. No. El testimonio de un padre o una madre puede salvar a su familia, pero también la desobediencia de un padre o de una madre puede condenar a su familia, a sus hijos e hijas. Después no pregunte, ¿por qué mis hijos? ¿Dónde están ¿Dónde los dejaste? ¿Los dejó en la iglesia o dónde los dejó? Si es adivinanza, ya sé qué es, pastor. Ahora, vean esto, hermanos. Cuando menciono esto, la desobediencia o la obediencia de nosotros está hablando de nuestro testimonio, qué es lo que hacemos conforme a lo que Dios nos está enseñando. Usted puede amargarse, todo lo que usted quiera, pero por eso dice, mirad bien, que no permita que una raíz de amargura crezca en su corazón. Yo lo trato de hacer algo más o menos así suavecito. ¿Qué si Dios se te pone enfrente y dice, yo conozco tus obras, sé por qué vas a la iglesia, sé por qué predicas, pastor? Santo, ahora digo yo. Él conoce las intenciones. No somos perfectos, pero hemos decidido creer al Señor. Dice, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sigue diciendo, dice, de todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja del macho y su hembra. Fíjense, aquí está haciendo una división, ¿cierto? ¿Quién la hizo? Dios. Ahora, ¿quién le dijo a Noé quiénes son los que son limpios, quiénes son los que no son limpios? Bueno, vamos a Dios el que le dijo, correcto. Dice,
Versículo 3 dice, también las aves, de las aves de los cielos, 7 parejas macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Obviamente con el mismo principio, limpios y los impuros. Dice, porque pasados aún 7 días, y yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. De animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todos los que se arrastran sobre la tierra. De dos en dos entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como mandó Dios a Noé. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Aquí es donde ya vino la lluvia. Algo que no se había visto antes. El arrebatamiento, que nos dice la palabra de Dios, en este caso, es algo que no se ha visto. La gran tribulación es algo que no se ha visto, pero ahí está en la Biblia. Mire, si todo se cumplió en el Antiguo Testamento, hablando de la venida de Jesús, que nos habla un 6%, 4 o 6%, que nos habla de la venida de Jesús, y todo se cumplió al pie de la letra, día y hora se cumplió. Ahora, la segunda venida del Señor nos habla un 24%, ¿no se cumplirá? Ahora, fíjense. En el versículo 16 dice, y los que vinieron macho y hembra de toda carne vinieron como le había mandado Dios, y Jehová les cerró la puerta. Fíjense, no fue Noé, agárrate ahí, mijo, vamos a cerrar la puerta. No, fue Dios el que cerró la puerta. ¿Qué significa esto? Que Dios un día va a cerrar esa dispensación de la gracia. Ya nadie va a entrar. Fíjense lo que dice. Versículo 17. Dice, y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y asolaron el arca, y se elevó sobre la tierra. El agua, ¿qué era el agua? En este caso era el juicio de parte de Dios. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Entendemos eso, verdad? Okay. El arca se construyó, parece, no recuerdo pero está hablando de como, vamos a decir, como a 1000 millas de distancia donde había agua. Y todos le decían, estás loco, Noé, ¿cómo vas a construir? No hay agua. ¿Y que va a llover? ¿Cómo que va a llover? ¿Qué es eso? Bueno, vino el juicio. Cuando vino el juicio, dice la Biblia que elevó el arca. Sentido común, ¿cierto? Préndalo. Yo sé que Dios le dio sentido común. Ponga una madera en el agua y va a flotar, ¿cierto? Okay. Vino el juicio y empezó a llenarse. Gradualmente se fue llenando. La gente que estaba afuera, esa ya no alcanzó. Miren, y en esto, déjenle rasca un poquito. En esto, en los que están afuera, también son sus parientes. Pero yo le estoy hablando hoy a la iglesia. Por eso le dije a los nacidos de nuevo, a los que han creído en el Señor. Los que están afuera, ¿qué? ¿Me escuchan? No me escuchan ellos. Pero usted me está escuchando. Vino el juicio. Y lo que hizo el juicio, miren, este es el arca. Me lo voy a hacer como barquito. ¿Qué hizo el agua? Empezó a flotar y elevó el arca. Y los que estaban adentro, ¿qué pasó? Se salvaron. Sentido común. Y dice la Biblia que los que están en Cristo ya no hay condenación.
El arca es una teofanía. Ese barcote grandote era Cristo en ese tiempo, porque vino el juicio y los que estaban adentro, a lo mejor olía feo allá adentro, por camellos, elefantes, caballos, de todo, y no había baños. Olía feo. Pues así huele feo la iglesia a veces. No a veces, siempre, porque huele a pecado. Ay, huele a pecado aquí. Sí, pero ¿qué? ¿Quiere salirse al juicio afuera? Ahí está la puerta. Dice que los que están desde nadie quiere salir para pasarse al otro lado. No, los que están en Cristo, es cierto, somos imperfectos, pero somos salvos. Hay veces que pastor contra pastor, mire, son cosas aberrantes delante de Dios. Niñerías. Ahora, continuamos. De versículo 18, y subieron las aguas y crecieron, y dice, en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había debajo de todos los cielos fueron cubiertos. La misma ciencia nos habla de que hubo una inundación. Inclusive las civilizaciones antiguas corroboran esto, conocían de que hubo un diluvio. De 8 personas, bueno, se difundió esto. Por eso más adelante en el capítulo 11 vamos a ver, en el capítulo 10 vamos a ver la torre de Babel. Todo lleva su secuencia en el libro de Génesis. Los que se salvaron dijeron, ok, pero siguió la rebeldía, porque el pecado no acabó ahí, el pecado lo llevaban dentro. Entonces se dijo Dios, multiplíquense. Y ellos dijeron, no, hagámonos una torre y bien alta, hagámonos un hombre. Viene la gobernabilidad del hombre, a mi manera. Hicieron su torre, ¿para qué? Para desafiar al mismo Dios. Ok, échale agua otra vez y vamos a subir hasta el cielo nosotros. Buscaron su propio medio de salvación. ¿Por qué? Se amargaron. Así hay muchos en las iglesias. Y no diga nada, nada más preguntes, ¿seré yo maestro? Continúa. Dice, versículo 20, ¿sí? Sí, dice, 15 codos más altos subieron las aguas, después fueron cubiertos los montes, y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así aves como de ganado y de bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo ¿qué? Todo hombre. Mire, esta historia no es para contarle a los niños, mira que un elefantote y un arca de Noé, un barquito. No, es algo verídico. Jesús lo confirmó. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. No es un chiste, no es un cuentito, no es una metáfora ahí para, con alegorías, hacerles así sus dibujitos a los niños. Miren, hay veces que los niños entienden mejor que los santos. Dice, versículo 22, dice, todos los que tenían aliento de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Miren, aquí este versículo me habla más sobre lo que corrobora la ciencia, pero no quiero desviarme del mensaje. Versículo 2 dice, y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y las lluvias de los cielos fueron detenidas. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Lleven la cuenta, cómo van llevando así los días. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo,
a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Dice, y reposó el arca en el mes séptimo a los 17 días del mes sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, en el décimo al primero del mes, y se descubrieron las cimas de los montes. Sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca y abrió el arca que había hecho. Ahora, hasta aquí, hermanos, concluyo con la introducción. Vamos al mensaje. Voy a predicar. Apenas, pastor, sí, apenas voy a predicar, fíjese. Lo que voy a hacer ahorita es extraer la enseñanza, porque miren, les puedo hablar. Alguien me dijo, ¿ya tiene escuela dominical los domingos? No, y no voy a tener, porque todas las predicaciones van con enseñanza. No son de emociones. Miren, el otro día escuchaba a un no sé si es pastor o predicador, pero lo escuchaba, pero puras emociones, cosas que por sentido común lo entendemos, pero no les dio de la palabra de Dios. Tomó un versículo y lo adornó con sus emociones, y toda la gente, amén, gloria a Dios, santo. Pero eso no edificó la vida de esas personas, porque lo que edifica, dice, mis palabras son espíritu y son verdad. Yo que no porque sea el único pastor, no estoy hablando de eso, espero y me entienda. Pero toda predicación debe de ser acompañada de conocimiento, debe de ir de enseñanza. ¿Para qué? Para que nuestras vidas sean edificadas. Ahora, en este caso vamos a extraer para aplicarlo, para extraer lo que ha sido de la enseñanza, para ahora sí hacer un resumen y hacer una autoevaluación para entender en qué tipo de cristiano soy. Amén. Agárrese, acomódese, hágale así, acomódese, sacúdase. Versículo 8 dice, envió también. ¿Dónde voy? No, perdón, en versículo 7. Dice, y envió un cuervo en el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra. Ok, pastor. El cuervo es un prototipo del creyente simpatizante, que viene a la iglesia cuando quiere y luego vuelve al mundo. ¿Seré yo, maestro? ¿Qué decía? Y el cuervo, dice, el cual salió y estuvo yendo y volviendo. De aquí una iglesia a la otra. De aquí yo me voy para acá. Que este pastor me gusta más. Que este me dice lo que quiero escuchar. Ese cuervo, ese cristiano que viene a la iglesia cuando quiere y luego vuelve al mundo y va y viene, ese hasta tiene gran significado. Déjeme se lo explico. Hasta que no le gusta la predicación del pastor. ¿Por qué se amargaron lo que dicen Hebreos? Sin santidad nadie verá al Señor. Mirad bien, no deje que alguna raíz de amargura se amargaron. Hasta que se amargaron dejaron de ir a la iglesia. Brotó la amargura. Lo dijo por mí el pastor. Pues sí, lo dije por usted, fíjese. Dice, hasta que no le gusta la predicación del pastor, hasta que Dios me sane. Unos dicen, no, es que vengo enfermo. Dios te sana y te vas. El cuervo. El hermano cuervo, sí, ya vino y se fue. Miren, cuando vean a uno de sus hermanos y voltean a verse, porque soy el pastor, ¿no? No tengo autoridad para decirles, miren, ustedes saben los cuervitos de la iglesia. Cuando diga cuervo, diga presente. Ay, no se crea. No trato de avergonzar a nadie. ¿Sí? Mi intención es de ¿qué? Que nuestras vidas sean edificadas. Es el pastor el que me está avergonzando. No, es tu pecado, tu desobediencia, tu falta de santidad que te está avergonzando.
hasta que consiga trabajo. Muchos vinieron buscando trabajo. Encontraron trabajo, oramos por ellos, Dios obró y ahí te ves, pastor. Hasta le hicieron así. Recoges tu Biblia y te me vas. Bueno, habla de un tiempo o distancia determinado. Yo voy a descansar hasta que llegue a mi casa. Yo voy a comer hasta que me siente a la mesa. Habla de un tiempo o una distancia. Yo voy a llegar a México hasta que cruce la frontera. ¿Sí? Distancia. Tiempo. Yo voy a llegar a México hasta que Trump me dé papeles. Tiempo. Pastor. Se necesita mucha fe. El cuervo es un ave impura. ¿Sí conocía eso? ¿Sabía eso? Por eso hubo Dios definió animales limpios y animales impuros. El cuervo es un ave impura, se considera aves de rapiña. En la antigüedad, cuando habían esas batallas campales entre imperios, se dejaban a los muertos apilados para que se los comieran las aves de rapiña, como buitres, cuervos, todos esos tipos de animales, que tienen un propósito aunque no lo crean. Se comen y para que no se comen esa carne. Y miren, Dios no se equivocó ni con los buitres ni con los cuervos, ni con el hermano cuervo tampoco se equivocó. Miren, dice la Biblia, es necesario que haya diferencias entre ustedes. ¿Para qué? Para que den evidencia quién es el que es o no. Es que me hice pasar, ¿y qué? Es que me dijo, ¿y qué? ¿Qué va a hacer usted? ¿Qué haría Cristo? ¿Qué va a hacer usted? ¿Va a hacer lo mismo? No, pues habla que los dos cuervitos. No, alguien tiene que hacer la diferencia. Y la diferencia la hace Cristo en nosotros, en la cual nos aparta del pecado. Cuando habla de estas aves de rapiña, dice, y unos de ellos eran los cuervos, y comenzaban comiéndose los ojos. ¿Se acuerdan de la Pasión de Cristo, la película de la Pasión de Cristo, cuando está aquel que injurió a Jesús? Si eres hijo de Dios, sálvate y sálvanos a nosotros. Y fue confrontado con su compañero, dice, a la verdad nosotros estamos pagando por nuestras culpas, pero él es un hombre justo. ¿Se acuerdan en esa escena donde se paró un cuervo arriba ahí en la cruz? ¿Qué le comió? ¿Qué le picó? Los ojos. Bueno, es algo que caracteriza a estos animales, a estas aves. Comienzan comiéndose los ojos. Por el hábito de comer carroña, se consideran inmundos. Este cuervo, estas aves inmundas habitan en lugares desiertos. Por eso muchos se apartan. No es que me dijo, es que ahí dicen, es que todos son hipócritas. Mire, yo prefiero pasar un ratito con los hipócritas y no una eternidad con los hipócritas. Amén. Porque es un hospital y estamos enfermos. Y venimos, sí, ¿a qué? A que nos hable la palabra de Dios. Pero muchos, no, ya me voy, y se fueron. Y habitan en lugares desiertos, en ruinas, en lo sucio, en lo inmundo. Nunca vas a encontrar un cuervo en un jardín limpio y ordenado. ¿Los has visto ahí que están ahí? No, hay golondrinas, hay, no sé, gorrioncitos, hay de esas aves que son, hasta las tienes en jaula, hasta pagas para. ¿Quién paga para comprar un cuervo? ¿Quién tiene una jaula? Mira mi cuervo que compré. Te va a comer. Cría buitres y te sacarán los ojos, hay un dicho. Son caníbales. Comen carne esos cuervos. Y así hay Ya, cállate, pastor. Bueno, estamos hablando de estos cuervos. Bueno, ya mencioné, en un jardín limpio y ordenado. Otras características de estas aves inmundas es abandonar a sus crías de temprana edad. Santo. No es lo mismo, miren, no es lo mismo como el águila. El águila con sus aguichuelos los alimenta y todo eso. Ya cuando ve el momento que ya le crecieron las alas y todo, ya los avienta, deshace el nido. Ahora sí.
pero cuando ya vio el crecimiento. Pero lo que son las aves de rapiña hasta se devoran a sus hijos, a sus crías en este caso, a sus polluelos o sus aves, sus crías. Pues así hay muchos en las iglesias también, que se apartan de sus hijos y los dejan, los abandonan. En 2 de Pedro 2:20 menciona así, ahí me esperan porque voy a continuar con esto. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, aquí habla de la apostasía, hermanos. Repito la escritura, en 2 de Pedro 2:20 al 22. Ahora, menciona un grupo de personas, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. ¿Qué quiere decir? Que conocían de la palabra de Dios, escucharon de la palabra de Dios, se apartaron un tiempo, estaban en una iglesia y dice, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Ahora, ¿quién los mandó? ¿Al pastor? No, se amargaron y se fueron al mundo. Dice, enredándose otra vez. Ellos mismos voluntariamente decidieron dejar la salvación. En este caso, dejar el conocimiento de Dios para irse al mundo. Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos hasta. Ese es otro hasta. Bueno, no dice ahí en la escritura, pero eso se puede interpretar como un hasta. Hasta que consiguieron lo que querían, o hasta que se amargaron, hasta que se dolieron y salieron de aquí. En Mateo 24:37 dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Ese hasta, o de este grupo de personas, es de los que estaban afuera. No conocían, no habían escuchado, pero a los de los que está hablando Pedro sí estaban en la iglesia. Por eso le estoy hablando a la iglesia, a casa de oración Jacksboro. Por eso está diciendo, dice, escapando de la contaminación del mundo, por el conocimiento del Señor. De nada te sirve el conocimiento que tengas si no te apartas del pecado. Es más, te va a hacer daño después. Porque ya después te sientes el pastor, que yo sé más que el pastor, yo hago más que el pastor. Y de nada te sirve el conocimiento si no te apartas del pecado. Por eso esta serie es de la santidad. Estos, dice, retomando la escritura de Pedro, dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Estos eran los que... ¿Dónde voy? Dice, enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Fíjate, peor que el primero. Habla el Señor Jesucristo, dice que cuando el Señor limpia una casa, habla de una persona, lo limpia, pero dice, y se va el espíritu. Y regresa y la encuentra limpia y va y trae otros 7, peor que él. ¿Por qué vinieron ahí a él? La luz, las tinieblas no pueden llegar a la luz, ¿sí? Porque es sentido común. Apagamos aquí, vienen tinieblas. Pero la luz, si la luz de Cristo está en ti, es imposible que pueda ser endemoniado. Estaba limpio, sí, conocías de Dios, pero te apartaste de la luz. ¿Qué dice? Vinieron las tinieblas. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Por eso le estoy hablando a cristianos. Dice estos, ¿dónde estoy? Enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia. El salmista David dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Dice que después de haber conocido, volverse atrás del santo mandamiento. ¿Cuál mandamiento era? Santificaos. Esta es la voluntad de Dios, que os santifique, santifícalos, Padre, porque porque tu palabra es la verdad. Por eso menciona, dice, volviéndose otra vez al santo mandamiento que les fue dado, santificarse, apartarse del pecado.
Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. El cuervo se encontró en un buffet ahí en Génesis. ¿Qué encontró ahí? Alimento que se ofrecía en un mundo lleno de desperdicios. ¿Qué fue lo que quedó después del diluvio? Desechos, carne echada a perder, restos humanos, restos de animales. ¿Y qué dijo? Que hay un buffet. Métase de lleno. El que es justo, justifíquese cada vez más. El que es santo, santifíquese cada vez más. El que sea inmundo, métase de lleno, dice Juan en Apocalipsis 21. Es lo que quiere, métase de lleno. Es más, hasta el Señor lo empuja: ándele, métase de una vez. ¿Quiere amargarse? Amárguese usted solo, no contamine a los demás. Apártese de pecado. No, a lo bueno no le llame malo y a lo malo le llame bueno. Es que nada más tantito, ese tantito te puede apartar una eternidad de Dios. Ahora, regresando al versículo 9, dice: y halló, y envió también una paloma, versículo 8, para ver si las aguas se habían retirado sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. ¿Cuál fue la diferencia? ¿Que el cuervo tenía baterías nuevas para que...? No. Cuando dice que no halló la paloma, porque el cuervo iba y venía. Y después dijo: no, aquí me meto en el mundo. Pero dice que la paloma no encontró dónde poner la planta de su pie. ¿Por qué? Porque es una ave limpia y no se contamina. ¿Cuándo has visto una paloma ahí comiendo desechos? No, porque esa no es su naturaleza. La puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. ¿Por qué? Porque esa es su naturaleza. El perro vuelve a su vómito porque esa es su naturaleza. El cuervo come desperdicios humanos porque esa es su naturaleza. Los que están aquí, luego que... Espero y entienda el mensaje. No quiero meterme tanto en detalles. La paloma representa a los cristianos que se santifican y no se contaminan con los desperdicios que ofrece el mundo. Por muy deliciosos que les parezcan, ¿qué tanto es tantito? La colereteada, nomás una vueltecita, pues no. Porque se están santificando, no en sus fuerzas, sino en el poder de Cristo, después de haber sido justificados por la fe del juicio venidero, porque saben que sin santidad nadie verá al Señor, y no se amargan por lo que escuchan, sino que preparan su arca con temor y temblor para agradar al Padre. ¿Cuál quiere ser usted? ¿Cuervo o paloma? La paloma es un ave pura, limpia. La paloma se usa como sacrificio agradable a Dios. Dios no quería lo inmundo, quería un animal, un ave o un animal limpio y puro para ofrecerlo, que le ofrecieran sacrificios a Él. Más adelante vemos que Noé ofreció animales limpios, haciendo el pacto con Dios, Dios haciendo el pacto con él. Dice... Y Dios lo acepta por su pureza. Ser como paloma, habla el Señor Jesucristo. Sean como la paloma, astutos como la serpiente, o más bien precavidos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Habla de una mansedumbre, de una pureza. Significa sencillez y falta de malicia, representando bondad y pureza. De hecho, en Mateo 3:16 dice, se toma como símbolo del Espíritu Santo. Porque Juan el Bautista dice, y yo vi descender al Espíritu Santo como paloma. No dijo, como un cuervo. No embona. Como paloma. Porque habla de qué? De su naturaleza. Habla de su pureza. Habla de que es una ave limpia.
porque no halló dónde sentar la planta de su pie la paloma. ¿Por qué no halló? Bueno, sentido común. El otro iba y venía. La paloma no encontró. No, aquí no hay nada, cristiano. Me salgo, me voy para acá. Todo se reproduce según su género. Las palomas con las palomas, las ovejas con las ovejas. Amén. Los guauguaus con los guauguaus, los perros con los perros, los cerdos con los cerdos. ¿Esto os ofende? Dice el Señor. Espero que del versículo 10, fíjense cómo dice, y la paloma volvió a él a la hora de la tarde, y he aquí que traía una hoja de olivo en el pico, y entendió Noé que las aguas se habían retirado sobre la tierra. Entendió. Primero que nada, entendemos de que esperó. Bueno, dice versículo 12, y esperó. Aún otros 7 días envió la paloma, la cual no volvió ya más a él, y entendió. ¿Están entendiendo el mensaje? ¿Cuál es el propósito del mensaje? Santifícate, no le llames a lo bueno malo, y a lo malo no le llames bueno. Que no claudique en tu mente 2 pensamientos. Decidir a quién van a servir. Por eso Isaías dice, decidan ustedes, está su libre albedrío, decidan si se van a santificar o van a meterse en lo inmundo. ¿Qué quiere ser? ¿Cuervo o paloma? Y no estoy enojado. Yo lo pongo así. ¿Qué debemos de hacer tú y yo? Fíjense lo que dice, esperó. Aún otros 7 días envió la paloma, la cual no volvió ya más a él. Y él entendió y dice, y sucedió que en el año 701 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra, y quitó Noé la cubierta del arca, y miró, he aquí que la faz de la tierra estaba seca. Y en el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces habló Dios a Noé. Entonces, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cómo lo entendemos? ¿Cómo podemos aplicar ese al apartarnos del pecado, al esperar en el Señor, de que no voy a ser movido por mis circunstancias? Espero en el Señor. En ese momento, espero en el Señor y viene la voz de Dios. Nos habla. Fue lo que yo quiero tomar esta promesa de parte de Dios. Espero en el Señor, que no es por las circunstancias, no son mis hijos los que me van a mandar, no es ni mi patrón el que me va a mandar, hablando en lo espiritual. No, es Dios el que yo espero en el Señor. Espero en el Señor y entiendo. ¿Por qué? Porque Dios me habla. Ahora dice, y sucedió que eso ya lo dice, y en el segundo, entonces habló Dios a Noé diciendo, sal del arca tú y tu mujer y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo. ¿Cómo es que como no conoceremos la santa y bendita voluntad de Dios? ¿Que no es apartándonos del pecado? Por eso Pablo decía en Romanos 12:1, dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios, para que comprobéis cuál es la santa, bendita y voluntad de Dios. ¿Cómo es que vas a conocer la voluntad de Dios? Apartándote del pecado. Que haya una metamorfosis en tu mente y en tu corazón. El problema no es estar en el mundo, sino lo que dejamos que el mundo entre en nosotros al no santificarnos y limpiarnos de todo pecado. Un barco se hunde no por navegar en las aguas de los grandes mares, sino cuando permite que el agua entre en él. Un poco de levadura leuda toda la masa, el cual puede llevarlos a que naufraguen y eventualmente la muerte. Sin santidad nadie verá al Señor. Nadie pide un salvavidas si no se siente que se está ahogando. ¿No? Yo estoy bien, tú necesitas a Dios. Yo estoy bien, no, tú ve a la iglesia. A ver si Dios te cambia.
no se han dado cuenta de su pecado. Nadie pide un salvavidas si no se siente que se está ahogando en un mar de pecado. Pedro pidió al Señor: sálvame que perezco, después que había caminado con el Señor sobre el agua, algo sobrenatural. Y cuando hizo eso, vemos de que el Señor extendió su mano y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Tal vez en tu crecimiento has fallado como yo he fallado. Hemos fallado. Sin embargo, el Señor en este momento está asiando de su mano y tomando tu mano. ¿Por qué dudaste de mi palabra? Dice que asió de su mano y dice, y entraron los dos a la barca. No dice que lo cargó. No, lo levantó y ahora sí, camine sobre el agua, mi hijo. Siguió caminando sobre el agua. Los dos entraron a la barca. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que entremos con Él al arca. Porque los que están en Cristo ya no hay condenación. No es el pastor el que te está condenando, es tu pecado cuando no has decidido apartarte de Él. Nadie necesita un salvador si no se siente perdido. Nadie pedirá perdón si no se siente culpable. Nadie pedirá que lo visiten, que lo vistan de ropas de justicia si no ve su desnudez. Nadie pedirá la ayuda de un abogado que interceda por él si no se siente culpable. Nadie que pone las manos en el arado y voltea hacia atrás es digno del reino de Dios. Nadie se sentirá hijo de Dios si no siente la disciplina de parte del Padre. Nadie verá a Dios si no se santifica. Nadie pedirá que lo limpien de su maldad si no se siente sucio delante de Dios, de un Dios santo, 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 3 veces santo. No permitas que las circunstancias te lleven en esa ola de pecados. Un día tú y yo estaremos delante de Dios y puedes escuchar una de estas 2 frases: bendito de mi Padre, pásale al seno del Señor. O escuchar, no te conozco. Señor, en tu nombre yo iba a la iglesia, escuchaba el gritón aquel. No te conozco. Inclina tu rostro. Habla con Dios. Inclina tu rostro, yo te lo pido de corazón. ¿Qué quieres ser? ¿Cuervo o paloma? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? ¿Salvo o condenado? Todos hemos fallado. Todos nos hemos ensuciado. Y vino Jesús y lavó los pies a sus discípulos. Y Pedro dijo: tú no me lavas los pies jamás. Si no te lavare, no tienes parte conmigo. El Señor ahorita va a pasar a limpiar tu pecado. Pedro dijo: no solamente mis manos y mis pies, sino también mi cabeza. Porque Jesús le dijo: lo que yo hago no lo entiendes ahorita, más lo entenderás después. Y si no te limpio, no tienes parte conmigo. Si no te santifico con mi palabra, no tienes parte conmigo. En este momento, ahí es el momento crucial que depende tu eternidad tal vez. Que digas: Señor, dile: Señor, perdóname por mis pecados, porque me he ensuciado, he ido a lugares que no me convienen. He comido, he anhelado las migajas de este mundo. Dile: Señor, perdóname, Señor. Él dice: yo conozco tus obras, yo sé dónde has andado. Pedro, te has ensuciado, necesito limpiarte tus pies.
Por eso en este momento es un momento de intimidad. No lo pases por alto. Dile: Señor, limpia mis pies, limpia mis manos, limpia mi cabeza, limpia mi corazón. Limpia este corazón endurecido. Límpialo, Señor. No habrá otro momento de intimidad que este en tu día. Búscale al Señor ahí. Y el Señor, que en lo oculto lo ve, en lo público lo premiará. Santifícanos, Señor. Límpianos de toda iniquidad, Señor, de todo pecado, Señor. No permita, Señor, que el desperdicio de este mundo, Señor, nos contamine, Señor. Queremos esperar en ti, Señor, a tu tiempo, Señor. Porque nuestros pies no irán a esos lugares de desperdicio, Señor. Preferimos regresar al arca, regresamos a la iglesia. Regresamos contigo, Señor, porque solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias, Señor, porque tú santificas a tu iglesia, limpias a tu novia, Señor. Tú quieres una iglesia santa y pura, apartada del mal, sin arrugas. Ayúdanos, Señor. Reconocemos que necesitamos de ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aquí estoy ante ti. Gracias, Señor. Adorándote con todo lo que soy. Gracias, Señor. Quiero ver tu amor restaurando cada parte de mi ser. Aquí estoy. Conoces lo que hay en mi interior. Tú conoces lo que hay muy dentro de mi corazón, donde nadie más me puede comprender. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Ayúdame, Señor. Toma mi corazón. Yo necesito que cambies completamente mi vida. Toma mi ser, Señor Jesús. Gracias, Señor. Ayúdanos, Señor. ¿A quién iremos, Señor? Y solamente tú tienes palabras de tu vida eterna, Señor. Jesús te decía: santifícalos en tu palabra, Señor. Tu palabra es la verdad. La palabra es la que nos limpia. Así como Jesús limpió a su iglesia, habiéndola purificado por el lavamiento de su palabra. Gracias, Señor, te damos. Gracias porque has limpiado, Señor, nuestros pies, nuestras manos, nuestro corazón, nuestra mente, Señor. Te damos honra y gloria, Señor, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y la iglesia dice: amén. Denle un aplauso al Señor porque se lo merece.